Got it. Me avisas. Son las 11:34 de la mañana. Seguimos en Lo Cotidiano por la señal de Éxitos 93.1, sonidos en primera fila. Hoy es el Día Mundial del Agua, que se celebra cada 22 de marzo para recordar la relevancia de este líquido esencial. Y estaba revisando algunos datos que publican nuestros amigos de Sembramos Todos, que habla, por ejemplo, de cifras. 70% del agua consumida se destina al agro, el 35% del agua dulce se ubica entre Asia y el Pacífico. 2 de cada 3 personas en África no tienen acceso al agua potable. El 0,007% del agua dulce del planeta es potable y, por supuesto, pone de manifiesto que hay muchas regiones en nuestro país en donde, por ejemplo, el agua no sale por los grifos, que tienen muchos años sin recibir este servicio. Pero para hablar en general acerca del agua, tenemos con nosotros a Suherja Brody. Ella es ingeniero químico y magíster en ingeniería química, es doctora en ingeniería ambiental en la Universidad de Sao Paulo, en Brasil, y estamos conectados con ella, que está en el Zulia, en Maracaibo. ¿Cómo estás, Suherja? Un placer, muy bien, todo bien, gracias a Dios. Y muchísimas gracias por invitarme nuevamente a participar en este espacio en conmemoración del Día Mundial del Agua. Sujer, muchísimas gracias a ti, como siempre contentos de poder conversar contigo. Ahora queremos un poco, yo creo que hablar más allá de la importancia de este líquido que sabemos que es fundamental para la vida. Lo lamentable que es dar por sentado el hecho de tenerla siempre, porque nosotros, gracias a Dios, o la mayoría de nosotros, gracias a Dios, hemos tenido la posibilidad de tener agua cada vez que queremos, y eventualmente, durante un corte de agua, pues nos quejamos. Pero resulta que todavía dentro de este país, y muchas partes del mundo, hay personas que no tienen acceso a un agua potable de calidad, que tienen que caminar kilómetros para conseguirla, o que necesitan de un agua que sea tratada para poder consumirla, y no nos damos cuenta de que nosotros mismos, con pequeñas acciones, podemos generar algún cambio importante en ese sentido. Eso es completamente cierto. De hecho, un cuarto de la población a nivel mundial, cerca de 2.200 millones de personas, no cuentan con acceso directo a agua potable. Y en muchas ocasiones tal vez tengan que surtirse de fuentes que en la mayoría de los casos no cuentan con los requisitos mínimos de potabilidad desde el punto de vista físico-químico y microbiológico. De hecho, cifras de la ONU indican que 5 millones de personas mueren anualmente por enfermedades relacionadas con agua contaminada, porque rápidamente se puede convertir en un vehículo de transmisión de enfermedades y todas las implicaciones relacionadas con ello. La problemática del recurso agua a nivel mundial es grave, se ha venido acentuando debido al aumento de la población y efectos del cambio climático. En el caso específico de Venezuela, como bien mencionaba, existe, a pesar de ser un país que es rico en recursos hídricos, la mayor parte de esos recursos se encuentran hacia la margen derecha del río Orinoco, donde se encuentra tal vez asentado de un 5 a un 8% de la población nacional y que actualmente está sufriendo las consecuencias de la minería ilegal. Y cerca del 80% de nuestra población está en el eje andino costero, donde existe una acentuada escasez, también relacionada con la falta de inversión en infraestructura hidráulica, adecuación de los sistemas de tratamiento, así como los problemas de contaminación por disposición inadecuada de aguas residuales domésticas e industriales y agrotóxicos. Entonces, aquí hay una grave problemática de gestión del recurso hídrico
en nuestro país, ya que no se está gestionando de una manera adecuada. Y cuando hablamos de gestión del recurso agua, no es solamente considerar las cerca de 90 cuencas hidrográficas establecidas en el territorio nacional, sino que también tenemos que hablar, como tú bien lo mencionabas, de gestionar el recurso humano, de esa parte de educación que es esencial en los diferentes niveles para concientizar sobre esta problemática, como la disposición de residuos en las quebradas, la disposición de las aguas residuales, el uso irracional del agua cuando la tenemos disponibles en nuestras casas. Son una serie de aspectos que se deben de considerar. Estamos conversando con Suher Brody, ella es ingeniero químico y magíster en ingeniería química. Hoy que se celebra el Día Mundial del Agua, uno de los focos de este año, Suher, es el tema de las aguas subterráneas. Y se habla mucho acerca de ellas, de la importancia que tienen y sobre todo de su protección contra la sobreexplotación. ¿Qué nos puedes decir acerca de esto? Sí, de hecho, este año el enfoque es hacia el uso racional de las fuentes subterráneas. Y el lema es haciendo visible lo invisible, ese recurso que no visualizamos, que se encuentra en el subsuelo y que nuestro país también es rico en reservas de fuentes subterráneas y que lamentablemente se está haciendo una gestión extremadamente inadecuada de este recurso en vista de que los ciudadanos sufren un grave problema de escasez y de distribución, han recurrido a la perforación de pozos, no solamente a nivel doméstico e industrial, y eso es entendible. Sin embargo, esto se está haciendo sin planificación y sin un marco técnico y un marco legal adecuado para realizar ese tipo de perforaciones, de tal manera de no afectar los acuíferos. ¿Ok? Además de ello, es importante considerar que las características de esas aguas pueden cambiar de una región a otra, de esas fuentes subterráneas, porque van a estar muy ligadas con la parte geológica. Tal vez no es lo mismo referirnos a una fuente subterránea que se encuentra cerca de la costa del lago de Maracaibo, en el municipio de Maracaibo, como tal vez algunas fuentes subterráneas que se encuentren en el distrito capital. Todo eso se va a ver afectado desde el punto de vista de las condiciones naturales y biológicas, pero también se pueden incidir las causas antropogénicas o de la contaminación producto de las actividades que realiza el hombre, por ejemplo, que se vean afectados por la existencia de fosas sépticas mal construidas cerca de los acuíferos, disposición de residuos sólidos o residuos peligrosos de manera inadecuada. Entonces, es importante la protección y el manejo adecuado de este recurso, ¿ok? Su extracción idónea, analizando las tasas de recarga, porque ¿cómo que sucede? Esas fuentes subterráneas se van a recargar a través del proceso de precipitación. Es importante analizar toda esa dinámica, cómo se recargan, el proceso que se da, para tener un abastecimiento sustentable considerando esta fuente subterránea. Y analizar que hay que evaluar esas características y adecuar esa agua en función del uso. Que justamente es lo que ahora mismo Suher, estamos escuchando, que desde las problemáticas que se han generado durante los últimos años con el agua, ahora todos los condominios, todos los edificios, todas las urbanizaciones están perforando un pozo y no tenemos de repente conocimiento más allá, sino simplemente la necesidad de satisfacer una necesidad actual y no pensamos en ello más allá. Entonces, antes de cerrar, que ya tenemos 2 minutitos que nos quedan, la importancia y sobre todo resaltar la importancia de una planificación en cuanto a la hora de la perforación de estos pozos y de otros tipos de medidas, porque al final entonces somos nosotros los que estamos dejando, de repente no nosotros, pero nuestros nietos sin ese recurso acá. Sí, se tiene que hacer con un criterio y por eso la importancia del asesoramiento técnico en esta materia. Considerar que cuando se realiza la perforación se debe de dejar un tiempo drenando, tal vez unos 10 días para su estabilización, se debe realizar la desinfección de las paredes del pozo, luego proceder a una caracterización idónea con entes autorizados para ello, porque a veces podemos encontrar metales, podemos encontrar otra serie de elementos y establecer el tratamiento idóneo para adecuar esa agua, porque a veces no solamente produce efectos fisiológicos, sino también daños a nivel de las estructuras y materiales de esas edificaciones y tuberías donde se está realizando
el suministro. Y también considerar que esas fuentes, si no se manejan de manera adecuada, también pueden llegar a un agotamiento porque la tasa de extracción está superando la tasa de recarga natural de ese acuífero. Claro, todo debería estar dentro de un plan, de un programa, algo estructurado que lamentablemente no es la realidad. Creo que lo que se está haciendo escapa de cualquier planificación, de cualquier proyección y de cualquier plan de protección de estas aguas subterráneas, ¿no? Esperemos que en algún momento alguien pues tome la iniciativa y se comience a regular este tipo de actividades. Suger, lamentablemente se nos ha terminado el tiempo. Muchísimas gracias por estos minutos. No sé si querías agregar La algo más. importancia de que los entes y los organismos se asesoren con los entes de investigación, eso Sí. es esencial para crear ese marco jurídico y ese marco técnico adecuado, porque hay una necesidad, la gente la cubre, pero esto está llevando a una anarquía en muchos sectores. Así es. Entonces, simplemente hacer las cosas con criterio. Muchas Así es. gracias. No, muchas gracias a ti, Suger. Era la ingeniero ingeniero químico y magíster en ingeniería química, Suger Brody, doctora en ingeniería ambiental en la Universidad de Sao Paulo, Brasil, desde Maracaibo, Estado Zulia. Nosotros hacemos pausa en lo cotidiano y ya regresamos con más. Listo.